Pues muchísimas gracias por venir presencialmente y de forma online. Os quiero presentar a María Pilar Ballester. Ella es médico especialista en el servicio de digestivo y hace la colaboración con nosotros en el laboratorio de deterioro neurológico. Y hoy, realmente va a presentar unos resultados para nosotros ha sido muy importante, ha sido en colaboración con muchos hospitales, tanto nacionales como internacionales, y comenzó pues con las estancias fuera en Londres concretamente, y de ahí nuestra colaboración. Y va a empezar, nos va a contar los últimos resultados que hemos obtenido y que estamos ya publicando. ¿Vale? Va a hablarnos sobre el desarrollo y validación, en este caso de un modelo que le hemos llamado AMON, para ver la ocurrencia de la encefalopatía hepática mínima en pacientes cirróticos ya un poquito más avanzados. ¿Vale? Pues muchísimas gracias, Mafi. Vale, gracias, Carmina. Bueno, como ha dicho Carmina, esto ha surgido a raíz de un proyecto europeo que poco a poco se ha ido haciendo más grande, se ha ido expandiendo y en el que cada vez colaboran más centros. Y bueno, que varios de aquí también habéis colaborado y conocéis, así que cualquier puntualización sois bienvenidos. La importancia de este tema radica en que hasta el 70% de los pacientes con cirrosis pueden tener una encefalopatía hepática encubierta, y el hecho de tener esta encefalopatía hepática encubierta se asocia con un mayor riesgo de desarrollo de encefalopatía hepática abierta. El hecho de tener una encefalopatía hepática abierta se ha visto relacionado con un empeoramiento en la calidad de vida, y no solo eso, sino también aumenta el riesgo de mortalidad. Por eso las principales sociedades científicas recomiendan realizar un screening de encefalopatía hepática encubierta en pacientes con cirrosis para intentar prevenir el desarrollo de una encefalopatía hepática abierta y mejorar el pronóstico. Para hacer este screening hasta ahora se han utilizado test psicométricos o neurofisiológicos. Sin embargo, estos test tienen una sensibilidad y especificidad limitada. Muchas veces no están disponibles, requieren de experiencia por parte del clínico que lo realiza, y muchos pacientes ven limitada su capacidad para la realización. El amonio es una toxina que en pacientes con cirrosis puede estar aumentada en sangre debido a la presencia de derivaciones portosistémicas e insuficiencia hepatocelular, y además es el principal mecanismo fisiopatológico implicado en el desarrollo de encefalopatía hepática. Recientemente hemos demostrado que los niveles de amonio en sangre predicen mejor el riesgo de complicaciones y hospitalización por estas complicaciones relacionadas con la cirrosis y el riesgo de mortalidad al año de seguimiento, incluso mejor que los scores pronósticos tradicionales como el Child-Pugh o el MELD score. Y que una puntuación de 1,4 veces el límite superior de normalidad del amonio es el mejor punto de corte para predecir tanto el riesgo de desarrollo de complicaciones y hospitalización como de mortalidad. Con todo esto, la hipótesis de este trabajo fue que los niveles de amonio podrían mejorar la capacidad pronóstica de los test psicométricos utilizados hasta ahora, y por tanto, para la estratificación del riesgo de desarrollo de un primer episodio de encefalopatía hepática en pacientes ambulatorios clínicamente estables. Por ello, el objetivo principal del estudio fue determinar el papel de los test neurofisiológicos utilizados hasta ahora y del amonio para el pronóstico de un primer episodio de encefalopatía hepática y el desarrollo de un modelo propio que denominamos AMON o OHE de Over Hepatic Encephalopathy. Como objetivos secundarios nos propusimos valorar el papel tanto del amonio como de los test psicométricos para el desarrollo de un episodio subsecuente, o sea, una recurrencia de encefalopatía hepática o de mortalidad. Se incluyeron inicialmente 3 cohortes de pacientes de 3 hospitales terciarios, del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, del Hospital Royal Free de Londres y del Hospital Clínico de Valencia, un total de 426 pacientes ambulatorios con cirrosis, a los que se les realizó una evaluación clínica. Se midieron niveles de amonio que se normalizaron en función del límite superior de cada laboratorio, porque este era diferente, para poder comparar los resultados, y se les realizó el FES y la frecuencia crítica de parpadeo. Posteriormente se realizó un seguimiento prospectivo hasta el desarrollo de encefalopatía, trasplante o muerte. Los criterios de inclusión fueron pacientes mayores de 18 años con cirrosis establecida, y como criterios de exclusión que tuvieran un episodio previo de encefalopatía hepática abierta, enfermedad psiquiátrica o neurológica establecida o diagnosticada, o que hubieran presentado alguna complicación relacionada con la cirrosis en las 4 semanas previas. Posteriormente,
Incluimos 2 cohortes para la validación externa, con un total de 267 y 381 pacientes, la primera del Hospital Universitario de Viena y la segunda del King's College de Londres. Y para el objetivo secundario del riesgo de recurrencia de encefalopatía se incluyó otra cohorte externa de 179 pacientes del King's College que ya habían tenido algún episodio previo de encefalopatía. En primer lugar, hicimos una estratificación basándonos en los test psicométricos, si el test era normal o estaba alterado y si los niveles de amonio estaban dentro del rango de normalidad o por encima del límite superior de normalidad. Para los puntos de corte establecimos los puntos que en la literatura están más validados, que eran de un FES menor de -4 y una frecuencia crítica de parpadeo de menor de 39. Posteriormente hicimos curvas de incidencia acumulada para el riesgo de primer episodio de encefalopatía, de Kaplan-Meier para la supervivencia, un análisis uni y multivariante de riesgos competitivos. Utilizamos el Lacaille Information Criterion para seleccionar el mejor modelo y compararlo con otros modelos, en este caso los test psicométricos o los test tradicionales del Child-Pugh y el MELD. Y posteriormente hicimos un Random Forest con Machine Learning, que es un método complejo para la selección del mejor modelo pronóstico y que con este es con lo que desarrollamos nuestro modelo propio. Todos los análisis se hicieron con R. Aquí tenemos las características basales de la cohorte del estudio, una media de 59 años, un 68% eran hombres, la etiología principal fue el alcohol y el virus de la hepatitis C. Y aquí destacar que entre las distintas cortes, la corte del Royal Free de Londres tenía una mayor gravedad de la cirrosis, unos niveles más elevados de amonio, de Child o de MELD. Un 48% de los pacientes tenían una cirrosis compensada, mientras que el resto tenía una cirrosis descompensada. La media de seguimiento fue de 30 meses, durante los cuales el 19% de los pacientes desarrollaron un primer episodio de encefalopatía y el 25% fallecieron. El 41% y el 34% de los pacientes presentaron un FES o una frecuencia crítica de parpadeo alterado. Sin embargo, llama la atención que de aquellos pacientes que tenían un FES alterado, únicamente el 43% tenían alterado la frecuencia crítica de parpadeo y al revés, de los pacientes que tenían una frecuencia crítica de parpadeo alterada, únicamente el 56% tenían alterado también el FES, con una concordancia entre ambos test del 61%. Si estratificamos a los pacientes en función de si el test era normal o anormal o si los niveles de amonio estaban dentro del rango, vemos que el FES determinaba en cierta manera la gravedad de la cirrosis o se relacionaba con la gravedad de la cirrosis, sin embargo no con todos los parámetros. La frecuencia crítica de parpadeo prácticamente no discriminaba a pacientes con una mayor o menor gravedad y el amonio sí que claramente se relacionaba con una mayor o menor gravedad de la cirrosis, siendo aquellos pacientes que tenían unos niveles más elevados de amonio los que tenían una mayor gravedad. En la estratificación de los 4 grupos que he comentado antes, vemos 4 curvas de incidencia acumulada de encefalopatía hepática claramente diferenciadas. Los 2 grupos de arriba, la curva roja y la curva verde, son pacientes con niveles elevados de amonio. En la primera, pacientes que tenían un FES alterado y la segunda, pacientes que tenían un FES normal. Mientras que las 2 de abajo, la azul y la morada, son pacientes con niveles de amonio dentro del rango de normalidad, la azul con pacientes con FES alterado y la morada pacientes con FES normal. Esto que nos está indicando que el mayor riesgo de desarrollo de encefalopatía lo tienen pacientes en los 2 grupos de arriba, que son pacientes que tienen niveles de amonio alto. Y si realizáramos únicamente el FES, como se viene realizando hasta ahora, dejaríamos de seleccionar a aquellos pacientes que tienen un riesgo alto, como son los de la segunda curva, dado que estos pacientes tienen un test normal. Y para el riesgo de mortalidad, exactamente igual. Los dos grupos de abajo son pacientes que tienen un mayor riesgo de muerte y, sin embargo, los pacientes del grupo verde no nos saldrían con este riesgo tan alto que tienen si no hiciéramos los niveles de amonio. Esto mismo se ve cuando realizamos la frecuencia crítica de parpadeo. Los grupos con mayor riesgo, tanto de encefalopatía como de mortalidad, son los que tienen niveles altos de amonio. Sin embargo, en este caso, la diferenciación entre los grupos que tienen la frecuencia crítica de parpadeo alterada o normal no está tan claro, porque parece que este test es menos útil que el otro. Y esto es importante, como ya he dicho en la introducción, pero que aparte vemos aquí, porque aquellos pacientes que desarrollan un primer episodio de encefalopatía hepática
presentan de forma brusca un aumento del riesgo de su mortalidad. En nuestro caso, pacientes que han tenido un primer episodio tienen una mortalidad de hasta el 41% en el primer año. Por eso que es importante detectar cuáles son estos pacientes en riesgo. En el análisis univariable y multivariable vemos que el FES sí que era un factor de riesgo independiente, o sea, sí que era una variable que nos determinaba el riesgo en el análisis univariable, pero no se seleccionaba en el mejor modelo del análisis multivariante. La frecuencia crítica de parpadeo no salía significativa y en el análisis multivariante el amonio sí que se seleccionaba como variable importante, pero también otras variables que fueron el sexo, la diabetes, la albumina y la creatinina. Y es con estas 5 variables con las que desarrollamos nuestro modelo propio. Aquí vemos la Kaick Information Criterion, que como he dicho es el criterio que utilizamos para determinar cuál era el mejor modelo, de manera que con una AIC menor la capacidad pronóstica del modelo es mejor. Entonces vemos aquí que el FES, la frecuencia crítica de parpadeo, tienen una AIC mayor que el Ammon OHE Model, que es el modelo que nosotros hemos desarrollado, que también es mejor que la combinación de los test con el amonio y que del MEL Dual Child Puke, que son las escalas utilizadas para prácticamente todo en la cirrosis. Y no solo para la encefalopatía, sino que nuestro modelo también era el mejor, con un menor AIC, también para el riesgo de mortalidad. Y con las técnicas de Random Forest, lo que hicimos fue calcular el Integrated Brayer Score, que aquí, de forma similar, contra menor sea el número del Integrated Brayer Score, esto digamos que va de 0 a 1. Si se acerca mucho al 0 es que el modelo es bueno, si se acerca hacia el 1 es que el modelo no es bueno. Entonces, el mejor modelo que podríamos obtener es el que incluye todas las variables, en este caso con un Integrated Brayer Score de 0,144, y el modelo más simplificado que más se acerca es el Ammon Model, con un Integrated Brayer Score de 0,148. Vemos que todos los otros modelos, los test psicométricos, el MEL del Child y la combinación de varios de ellos tienen un Brayer Score superior a nuestro modelo. Esta curva de aquí es lo mismo, pero representado gráficamente. Y en cuanto a la validación externa, aquí tenemos las características de los pacientes incluidos en las cortes de validación. Destacar que en la corte del King's College la gravedad de la cirrosis también era mayor que en la corte de derivación, mientras que la corte de Viena era bastante similar. Aquí tenemos también la corte de pacientes con algún episodio de encefalopatía previo. El modelo Ammon que habíamos desarrollado en la corte de derivación se validaba con un C-index muy bueno, que también va de 0 a 1, siendo el valor más próximo a 1 el mejor. Un C-index de 0,844 y de 0,728 en la corte del King's College y en la corte de Viena respectivamente, y un Integrated Brayer Score de 0,109 y 0,207, también bastante buenos. Y en la corte de pacientes con episodios previos, aunque este modelo no había sido desarrollado específicamente para el riesgo de recurrencia, vemos que también funciona muy bien. Hemos desarrollado también una aplicación que podemos encontrar en Internet con este modelo, en el que incluimos en cada una de las casillas las variables que incluye el modelo, y aquí vemos 3 curvas de 3 pacientes hipotéticos que en función de los valores que incluimos aquí serían de alto riesgo, el de la curva roja. En este caso sería una mujer con diabetes, una creatinina de 3,6, albumina de 2,7, en un nivel de amonio 2 veces el límite superior de normalidad. Un paciente con riesgo intermedio, que sería un hombre sin diabetes con una creatinina de 1,5, que no está muy alterada, albumina de 3,2 y un nivel de amonio en el límite superior. Un paciente con bajo riesgo, que vemos que prácticamente el riesgo es mínimo a lo largo del seguimiento, que sería un hombre sin diabetes, creatinina, albumina y niveles de amonio normales. Las limitaciones del estudio es que, como he ido comentando, las características de las diferentes cortes tienen diferencias, sin embargo están bien caracterizadas y la validación se realiza también en 2 cortes con características diferentes, una más grave y una más leve, con lo cual pensamos que este modelo funciona en cualquiera de los contextos. Las diferencias en los niveles de normalidad de cada laboratorio las hemos mitigado utilizando el upper limit of normal, o sea, la expresión de los niveles de amonio en función del límite superior de cada laboratorio.
Y no tenemos datos de sarcopenia o de la presencia de derivaciones portosistémicas, que son dos parámetros importantes en el riesgo de encefalopatía. Sin embargo, sí que tenemos marcadores subrogados de hipertensión portal, que no fueron significativos en este caso. Y además pensamos que introducir cualquiera de estos parámetros en el modelo lo complicaría y no entra dentro del objetivo, ¿no? Además, tenemos una medición única de amonio y sería interesante tener mediciones repetidas. Y esto es un proyecto que estamos desarrollando en este momento. Entonces, para concluir, el mejor modelo para la predicción de un primer episodio de encefalopatía hepática es el modelo AMON, que hemos desarrollado y que incluye variables clínicas y analíticas disponibles en la práctica clínica, como el sexo, la diabetes, el amonio, la albúmina y la creatinina. La capacidad pronóstica es mejor que la de los test psicométricos y los scores tradicionales, como el Child-Weld-MEL. Además, no solo funciona para el riesgo de desarrollo de un primer episodio de encefalopatía, sino también para la recurrencia y la mortalidad. Además, estos resultados han sido validados en 2 cortes externas y pensamos que con una mayor validación podría ser utilizada esta aplicación en la práctica clínica para la estratificación del riesgo de pacientes que podrían beneficiarse de terapias profilácticas. Y agradecer a todos los hospitales colaboradores su participación y próximamente presentaremos este trabajo en el Congreso Europeo de Patología.